Ahora pasamos a lo que es fenómeno. Yo sé que tú has utilizado este término una y otra vez. Fenómeno significa cambio. Así es, fenómeno es cambio. Claro, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Es el cambio. Ahora, ¿cómo puede ser este cambio? El cambio puede ser físico, el cambio puede ser químico o el cambio puede ser del núcleo del átomo, a nivel nuclear. Veamos cada caso. El fenómeno físico no, acá está, mira, no, se altera la estructura íntima de la materia. O sea, la materia no es alterada, no se altera la estructura íntima de la materia. Ejemplo, tenemos el agua en forma de un sólido. Acuérdate, ¿ah? El agua en forma sólida tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Se llama hielo. Claro, tú conoces el hielo. ¿Qué pasaría si al hielo tú lo pones en la pista en mediodía con un sol tremendo? ¿Qué va a pasar con ese sólido? Se va a descongelar y va a formar agua líquida. Entonces, el agua que era un sólido se ha convertido ahora en agua líquida. ¿Dejó de ser agua? No ha dejado de ser agua, sigue siendo agua. ¿He alterado su estructura íntima? No, sigue siendo agua. Entonces, cuando no se altera a la sustancia íntimamente, es un fenómeno físico. Por acá, fenómeno químico. Acá mira, observa. Sí, se altera la estructura íntima de la materia. Por ejemplo, cuando tengo agua líquida, le agrego unas pequeñas gotitas de ácido, un poquito nomás de ácido, y el agua, ¿qué va a pasar con el agua? Le hago pasar corriente eléctrica, y al pasarle corriente eléctrica, el agua se va a separar en sus componentes, hidrógeno más oxígeno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Gas. Que lo que está pasando es que con la electricidad estoy rompiendo los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, cuando se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces, se dice que es un fenómeno químico. Así es. Entonces, acuérdate, ¿eh? Cuando es fenómeno químico, cuando se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Fenómeno nuclear. El fenómeno nuclear es cuando se altera el núcleo del átomo en forma espontánea. ¿Vamos? En forma espontánea. También existe la posibilidad artificial, pero vamos a analizar la forma espontánea. Cuando un átomo tiene su núcleo, que es Z, este Z representa la identidad de este átomo. Espontáneamente va a cambiar su núcleo y se va a convertir en XZ+1, por ejemplo. Cuando este átomo aumenta en una unidad la cantidad de protones, significa que su núcleo ha cambiado. Y eso lo hace en forma espontánea. O sea, un neutrón dejó de ser neutrón y se transformó en protón. ¿A dónde está ese fenómeno? En el núcleo del átomo. En el núcleo está ocurriendo eso. Un neutrón deja de ser neutrón y se convierte en protón. Y el núcleo se alteró, ¿no? Ahí se llaman los rayos beta, que lo veremos posteriormente. El fenómeno nuclear. Por acá he puesto 8 alternativas para identificar si son fenómeno físico, químico o nuclear, pues, ¿no? Vamos a identificar cada uno de ellos. Atento, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo la fusión del hielo. Si yo tengo la fusión del hielo, ¿qué será? ¿Fenómeno físico, fenómeno químico o fenómeno nuclear? Fusión, ¿ah? Que está pasando el hielo de sólido a líquido. Eso es físico, ¿no? Acá le ponemos físico. Es un fenómeno físico. La combustión, cuando quemas papel, quemas gasolina,
quemas madera. ¿Qué tipo de fenómeno será? ¿Físico, químico o nuclear? Entonces, cuando tú quemas algo, el papel se quemó, deja cenizas. Ya es diferente, no es lo mismo. Entonces, es un fenómeno químico. Todo lo que es combustión. Dilatación de los metales, del concreto. Así es. Cuando se dilatan los metales o el concreto, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Físico o químico? Físico. Ahí está. Fermentación. Fermentación de la uva, la fermentación de la manzana, la fermentación del arroz. ¿Qué tipo de fenómeno es la fermentación? Químico, pues, ¿no? Así es. Del azúcar se obtiene el alcohol, pues, ¿no? Neutralización. Cuando tú tienes acidez estomacal, no has desayunado, no has almorzado, no has cenado, son las 11 de la noche y tu estómago está que arde. Algunos llegan, sobrecito de sal de Andrews, agüita se preparan ahí y se toman. ¿Qué están haciendo? Neutralizando la acidez estomacal. Es una base con un ácido, se neutraliza. ¿Qué se está formando en tu estómago? Sal más agua. Entonces la neutralización sería un fenómeno químico. Reacción química. El término reacción ya está relacionado a los fenómenos químicos. Donde veas el término reacción ya es un fenómeno químico. Entonces, reacción química. Ahí está. Fenómeno químico. Oxidación. Los clavos se oxidan, los metales se oxidan. Fenómeno químico. Reducción. Fenómeno químico. Una bomba atómica. Una bomba atómica. Tú dices, profesor, una bomba atómica. ¿Qué será la bomba atómica? Un fenómeno nuclear. Así es. La desintegración de una sustancia radiactiva, fenómeno nuclear, ¿no?